estamos haciendo buen Santa Fe y nos quedamos hasta las 9 de la mañana. Y lo vamos a recibir al señor Adrián Broski, que está con nosotros. ¿Llegará Messi en un rato aquí a Santa Fe? Sí. A ver si podemos ver por dónde está el avión de Messi. Lo estamos monitoreando, ¿sabés? Porque además hay una gran expectativa en lo que es Sauce Viejo en general. Había una expectativa porque aparentemente llegaba a 8:13, ahora se va a retrasar, 9:59. Está previsto el arribo de ese avión que traería aquí a Lionel Messi a Santa Fe. Hay mucha gente que dice, yo hasta que no lo vea, no lo creo. Pero mirá, estamos viendo ahí el recorrido y la gente que se agolpa. Bueno, algunos ya se llevaron los sillones, ya se quedan a hacer una especie de picnic, ¿viste? Para esperar a Lionel Messi. Pero bueno, aquí estamos. Yo lo vi pasar, van a claro, decir. yo estuve a 100 metros de Messi, por ejemplo. No está mal esa. Adrián, en Dame Gol ayer, una presencia de alguien que sigue dando que hablar. Sí, siempre da que hablar, siempre da que hablar. Vos sabés que más allá de lo que él siempre declara en cuanto a su arrepentimiento por haber pasado de Unión a Colón, que es Vox Populi, y él mismo lo repite cada vez que se lo preguntá, ¿no? Dice que todavía hay vecinos que de vez en cuando sale de la casa él y se lo reprochan, ¿no? Claro, sí. Pero bueno, fue un acto de bronca porque él quería volver a Unión y no lo aceptaron, venía del Toulouse, entonces se fue a Colón, ¿no? Pero más allá de eso también dijo cosas que digo son importantes, por lo menos, no sé si para compartir, pero sí por lo menos para pensar, ¿no? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de aquel Colón, hizo nombres propios y habló de que el vestuario era un desastre. ¿Por qué? Porque había individualismo y dio nombres, Gijena, Graf, por ejemplo, Delgado, jugadores que tenían una indicación por parte del Tigre Gareca y hacían lo que querían, ¿no? ¿Por qué digo más allá de los nombres propios? Porque muchas veces hablamos de la necesidad de un vestuario armónico para hacer grandes campañas, ¿no? En este caso, eran grandes jugadores, pero con un vestuario de mucho individualismo. Sí, con un técnico además de renombre como Ricardo Gareca, que es verdad, después hizo una trayectoria internacional, con títulos incluidos, pero ya era Gareca en ese momento cuando vino aquí a Santa Fe. Era la época donde Colón traía técnicos de renombre. Y bueno, en ese momento... Los Bausa, los Fossati, bueno, después vino Maturana, un tiempo más atrás, pero ese equipo de Gareca había arrancado bien además en ese campeonato y después empieza a caer. Y en ese momento la figura de Cabrol, porque a él nos estamos refiriendo, había generado un ambiente muy, muy particular aquí en Santa Fe en general. Pero además esos nombres propios, Chavo, da cuenta de un equipo con figuras. Pero la necesidad de que esas figuras estén en un vestuario que tenga armonía, respeto y demás. Él, por ejemplo, lo digo como anécdota, pero como para pensarlo cuando hablamos por ahí, ¿por qué a un equipo que tiene grandes jugadores le va mal, no? Entonces él decía que Gareca daba indicaciones acerca, bueno, si hay un tiro libre lo patea tal y no le hacían caso, cada uno quería hacer lo que se le daba la gana en ese momento y terminó siendo un Colón de mediocre campaña, ¿no? Y cuando hablamos de Unión, yo creo que también tiró frases que son importantes, porque lo dice desde adentro, un jugador que jugó casi 20 años en primera división, ¿no? Le faltó el tan mentado salto de calidad de que siempre hablamos, la jerarquía en los momentos claves. Y también dijo, por ejemplo, a Diego Armando Díaz no se le puede pedir más de lo que terminó haciendo. E incluso jugadores de categoría, como Mauricio Martínez o Pitón, en momentos claves, que era la definición con Gimnasia, ni por asomo jugaron al nivel que lo venían haciendo. Entonces, esos momentos son los que un equipo necesita la jerarquía individual para poder lograr cosas importantes, ¿no? Bueno, lo dijo en la nota y uno seguramente puede debatir este tema. ¿Qué es el salto de calidad? Traer buenos jugadores, amalgamar un plantel, tener buen vestuario. Bueno, yo creo que es una conjunción de todas esas cosas, ¿no? Bueno, compartimos algo de Dame Gol con Darío Cabrol, ¿te parece? Dale. La historia de Unión, de Colón, no es lo mismo que en Pero no está bueno, Darío, no está bueno mirar a aquellos que tienen logros, sea en la categoría que sea. Si querés en Humboldt o en Pero no, eso está fuera de Felicio, discusión. a ver, ¿qué hacen bien estos para que les vaya bien? Con objetivos distintos, ¿no? A Colón no le fue bien. Muy mal. No, fue mal. A Unión en algunos aspectos sí, pero en otros no. Pero vos no lo podés comparar a un equipo que juega en primera división como Unión y el otro que está en... Es que no va a mirar al Atlético Rafaela porque está en el Federal, pero sí digo, a ver... Pero la discusión, ¿cuál era? Que yo decía, y Hugo me contradecía por juego nomás. No, digo, que vos tenés que mirar cuál es la fórmula de equipos que tienen un objetivo y lo logran. En primera división, Lanús, que tienen más o menos la misma sintonía que Unión y que Colón. En otras categorías, Atlético de Rafaela descendió y hizo todo lo posible para ascender y lo logró. Entonces Colón, que no lo logró,
yo no digo que lo tiene que copiar Atlético Rafaela, pero decís, che, a ver, ¿qué se hace bien en Lanús, por ejemplo, para salir campeón de copas internacionales? Bueno, pero entonces, Atlético Rafaela para ascender en lado por entonces Colón tiene que también fijarse en Gimnasia de Mendoza. Sí. Lo que pasa es que el fútbol es todo resultado. Entonces, Platense salió campeón. ¿Y qué hizo bien Platense para salir campeón? A ver, ¿qué hizo bien? ¿Qué hizo? No sé, te pregunto. Aprovechó un campeonato que se le dio, que se le abrió las puertas, que fue fino en las definiciones por penales. Bueno, pero algo más habrá hecho. No, bueno, pero si vos vas al pasado de Platense, no sé Platense cómo trabaja. Es diferente a Estudiantes. No sé cómo. Bueno, Estudiante otra cosa. Lanús es otra cosa. Pero Platense salió campeón. Claro, salió campeón. ¿Colón salió campeón o no? Ahora vos fíjate una cosa. ¿Por qué salió campeón? ¿Y por qué salió campeón? Porque tenía buenos jugadores, buen técnico. Buenos jugadores, buen técnico, Sí. Algunos dicen que los dirigentes no se metieron tanto. Principalmente vos tenés un plantel y está unido y te identificás con el técnico, se tiene que dar. Vos fijate lo de Eduardo. Un buen campeonato se tiene que dar, mínimamente con eso. Lo de Eduardo Domínguez. Eduardo Domínguez tiene 4 campeonatos, 3 con Estudiantes ahora. No, 5. Tiene 4 con Estudiantes ahora y 1 con Colón. Sí. En poco tiempo, del 21 al 25. Es el técnico más exitoso. Y eso tiene que ver también, ¿no? Con Estudiantes. Estudiantes entró por la ventana un poquito como Platense, pero Estudiantes tenía con qué. Platense también Unión tenía por qué. A ver, yo te voy a decir Unión tenía por qué Unión no fue campeón del fútbol argentino hasta ahora? Para vos. Porque le faltó jugadores de jerarquía. ¿Sí? Sí, en momentos clave. Vamos al último partido con Gimnasia. Este campeonato, por ejemplo, que estaba ahí, que tenía Pero vamos al último partido con Gimnasia, le faltó. No tengo nada con Diego Díaz, el delantero, no tengo nada con los delanteros de Unión, pero un centro ya te perfilás mal, vas a agarrar el gol. Bueno, tomalo o dejalo, Darío Cabrol. Hace unos días, viste, va en consonancia con lo que dijo, mirá vos, qué curioso, ¿no? Neri Pumpido hace unos días. Neri dijo, no sé si a Unión se le va a presentar un campeonato tan fácil como el que pasó. Un camino tan allanado, ¿no? Jugando todo de local y demás. Exacto. Y como decís, es la opinión de Cabrol, ¿no? La falta de jerarquía y demás. Y el debate, viste que estos programas dan para 10, 12 horas más o menos de debate, trae otro café y demás, bueno. Pero el comienzo era, pues yo decía que las cosas buenas hay que fijarse y hay que tratar de ver cuál es la fórmula. Atlético de Rafaela ascendió y vos decías, a ver, ¿qué hizo bien Atlético de Rafaela? Yo no digo para copiar a Atlético de Rafaela, pero sí para ver las cosas que se hicieron bien, o Lanús en primera división. Rafaela, viste cuando se dice hay que hacerse fuerte de local. Bueno, no perdió ningún partido en condición de local. Hay que promocionar los pibes maduros que son de categoría formativa, lo hizo. No traer muchos refuerzos, sino 4 o 5 de categoría, lo hizo también. Entonces digo, si vos respetás esas fórmulas que tanto vociferás, terminás teniendo logros como tuvo Atlético Rafaela en la divisional, una divisional inferior, o Lanús en primera división, ¿no?